Capítulo 8 sobre los mensajeros de Dios en la tierra. La temática principal de este capítulo es la depravación. Así tal cual. Este capítulo está perro. Una cosa que tenemos muy presente es que, güey, estábamos esperando una serie de zombies, de infectados y ya sabes, The Walking Dead, por así decirlo. Pero no estamos viendo nada de eso. O sea, nos encontramos más con personas que, así como dirían las abuelitas, tienes que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y en este caso, así es, sino más bien es un estudio sobre la humanidad y su respuesta ante una crisis global y cómo como sociedad tenemos varias vertientes para superarla o tener una supervivencia, por así decirlo. Y pues ya hemos platicado en otros videos sobre los distintos tipos de gobierno o comunidades que se van formando en este nuevo orden social que tiene el mundo. Y en este capítulo vamos a ver una comunidad con un sistema de gobierno basado o fundamentado en creencias religiosas y espirituales. En lo personal, yo podría tener cierto sesgo de opinión referente a este capítulo, porque yo he sido parte de, como quieras llamarlo, una iglesia, una secta, un culto coercitivo. Tristemente ahí pasé varios años de mi vida, lo cual me arrepiento no haber podido darme cuenta, sino hasta que ya fue demasiado tarde y demasiado evidente los tipos de abuso, las manipulaciones, los robos, la forma en la que ejercían control en todos los aspectos de la vida de todas las personas que ahí se encuentran y de quienes lo permiten también. Pero tristemente he vivido de cerca todo esto y ahora que estoy fuera puedo ver claramente todo lo que representaron en este episodio, principalmente cómo ejercen cierta forma de control y de manipulación entre la gente que sigue a estas personas o a estos líderes. Y lo vemos principalmente en el personaje de David, porque empieza el capítulo y podemos verlo a él dando palabras de aliento o motivación o enseñanza o predicación ante su gente de que no pueden dudar, de que van a salir adelante y está pidiendo esa confianza, no en él, porque nunca va a ser confíen en mí, sino en Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que tú haces es liberarte de toda responsabilidad de lo que tú dijiste, sino es tú solamente estás dando el mensaje de Dios para la gente y no le estás creyendo a la persona, sino le estás creyendo a Dios. Y si Dios no está cumpliendo, es porque está exigiendo de ti paciencia y fe, cosa que debes de tener, y al no tenerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a haber alguna consecuencia o un castigo o esta prueba o desierto que estás atravesando se estire porque tú no tienes fe y estás dudando. Y el grado de manipulación en ese tipo de predicación o mensaje es tremenda, porque quita toda responsabilidad de quien dice el mensaje, de quien es supuestamente el mensaje y la pone completamente en ti, llevándote a que vivas con una culpabilidad de que si, por ejemplo, en este caso, esta niña perdió a su papá, simplemente es lo que Dios te está poniendo para que tú vivas y tiene que ser para su gloria y demás. Entonces, sí, sí, está cañón este pedo. Y lo vemos igual al final, cuando termina el sermón y cada quien se va para su casa y se acerca Troy Baker, que es el actor que hace a Joel en el juego, el cual David se acerca y le dice, sentí cierta duda en ti. Y puedes notar cómo están demandando o exigiendo realmente que haya esa confianza de una forma muy sutil, porque si dudas, chingaste. Y no tienes idea de todas las veces que he visto en la iglesia a gente que solo porque ya no está un poquito de acuerdo con el pastor o porque lo cuestionas por algo mínimo y te van a bloquear constantemente hasta que simplemente te van a hacer a un lado. De hecho, yo llegué a Querétaro porque el pastor de la iglesia de acá de Querétaro me pidió al de Mérida y como yo ya le era incómodo al pastor de Mérida, pues simplemente era de, pues sí, vete a chingar a tu madre a otro lado, porque como ya no me aplaudes, ya no me exaltas, ya no refuerzas el mensaje, ya no te vuelves alguien que está replicando lo que yo digo para conseguir lo que yo quiero, pues entonces vete a donde te tengas que ir y digamos que Dios te está moviendo del lugar. Y tristemente
cuando estás en esas situaciones, lo crees y actúas conforme a eso y haces sacrificios y demás, porque tú sinceramente estás obedeciendo a Dios, pero es un hombre. Es un hombre que está moviendo sus piezas en el tablero y eso es muy difícil de darse cuenta, porque ese vacío o necesidad que uno tiene es capitalizada por aquellas personas que identifican tu necesidad, te suplen esa necesidad emocional que tienen, porque al final, o sea, todos los que llegan a la iglesia a un culto o secta es porque tienen cierta necesidad, o su matrimonio ya tronó, o perdieron su trabajo y están en bancarrota, o se refugiaron en las drogas, en el alcohol o en vicios o lo que quieras, y has perdido a todos y a todos de cierta manera, porque tienes que estar quebrado para que entonces llegar y que sea Jesús quien te sane. Y en este caso, al ellos aceptarte y ser parte dentro de ese grupo, pues entonces tú accedes a muchas cosas porque quieres ser parte del grupo, consciente o inconscientemente. Eso ya es cuestión de cada persona que lo analice, pero la realidad es que estás ahí y te quedas ahí porque eres parte de un grupo, eres parte de una familia. De hecho, cuando yo tuve un momento muy difícil y mucha gente, tanto amigos, familia y demás, me decía que me regresé a Mérida, yo no me regresé a Mérida, me quedé en Querétaro porque dije, no, no, espérate, aquí tengo a mi familia, a quienes están conmigo. Pero en el momento donde yo empecé a ser incómodo para el pastor, empiezan a decir cosas y es, güey, y me hacen a un lado y todos me dan la espalda. Entonces, es lo que te digo de que entiendo y fue como muy personal este capítulo y tocó fibras y heridas y demás y todo. Entonces, sí, está cañón. Así es esto. Ahora, tenemos el momento donde Ellie se encuentra con David y podemos ver que cada persona que se topa con Ellie y tiene cierta interacción van a buscar de ella la confianza y vamos a ver que siempre va a ser una lucha por ganarse la confianza y conseguir y aprovecharse de ella en cualquier situación y de cualquier manera. Y podemos ver que ciertos líderes de sectas, iglesias, cultos coercitivos tienen una habilidad empática para conectar con las personas y con cierto discurso de amor, misericordia, o yo también me la vi bien difícil. Van a buscar generar esa confianza, esa empatía y decir, hey, tú y yo somos iguales. Y incluso yo estaba hasta peor y fue Dios o lo que sea lo que me salvó y a permitirme ser lo que soy el día de hoy, una persona feliz, con paz, etcétera. Entonces, híjoles. Y eso me lleva a tener cierta aversión en cómo la gente religiosa le da significado a ciertas situaciones que se viven, adjudicándole un propósito divino a ciertas cosas que en realidad no lo tienen. Y eso es a lo que se le llama una falacia narrativa. Es una tendencia a que la historia que se nos presente la interpretemos de una manera simplistas y erróneas para entender una secuencia de hechos donde todos los puntos desde el hoy vistos para atrás van a tener sentido para lo que quieras que le digas. En este caso, David lo dijo, mira que Dios tiene un propósito mayor para todos nosotros y cómo Dios obra de maneras misteriosas, porque resulta que mandé a un grupo a buscar víveres y uno de ellos fue muerto por un hombre y una niña que le acompañaban. Y allá tenemos esa secuencia de hechos vista de ahora hacia atrás, enfocándose en la lógica y sobre todo en la causa y efecto, donde no necesariamente tiene que haber una relación directa con eso. Pero la persona que está interpretando esa historia le va a dar esa narrativa porque solamente quieres justificar lo que estás diciendo y quieres darle esa fuerza a tu mensaje o a tu narrativa. Entonces, tú tenías que llegar a nosotros y nosotros tenemos que generar justicia y es por eso que tú, Eli, llegaste a nosotros con un siervo enorme para alimentar a todas estas personas, pero también para traerte a ti y al hombre con el que viajas justicia por la persona que mataron. Entonces, le estás dando un significado a ciertos hechos y situaciones que no tienen nada que ver, pero simplemente son causalidades y le pones un nombre y le pones un significante y un propósito que no lo tiene. Simplemente son situaciones. Pero así son estas personas, así son estos líderes. Y es curioso porque si tú ya viste el capítulo, ya sabes cómo es este cabrón.
ya sabes cómo es. Pero ¿qué hace? Diría la Biblia, se visten de ovejas, pero son lobos ocultos. Y es esto lo que sucede. Porque hasta este cuate lo dice, hey, tranquila, yo solamente soy un hombre decente que busca cuidar a los que dependen de mí. Y lo hemos platicado la otra vez, el amor nos vuelve irracionales, pero este cuate no ama a las personas que cuida y tenemos evidencia de eso. Tal vez ama lo que obtiene de las personas que cuida y solamente las cuida porque le son útiles. Pero en el momento, como sucedió con el otro cuate que dice, estás dudando, en ese momento me dejas de servir. Porque yo no voy a invertir esfuerzo en convencer a alguien que ya empezó a dudar. Porque la duda siempre va a estar ahí. Así que es mucho más fácil desechar y continuar. Hay muchas personas necesitadas allí fuera y muchas personas que pueden interpretar el que nos encontremos como una señal divina, cosa que es lo que en este instante estaba tratando de hacer David. Y vemos que este cuate lo que ama de las personas es recibir ese respeto, esa admiración, esa obediencia, ese propósito, que ojo, todas esas mismas cosas nosotros también las obtenemos de las personas que nos rodean, pero de forma sana, porque hay algo que cambia con este tipo de personas, que quieren conseguirlo a base de utilizar la autoridad de un ser divino, donde todo lo que ellos dicen no puede ser cuestionado, dado que son el embajador de ese ser divino, llámale Dios, llámale lo que quieras, en la tierra. Y eso es lo que pasa con los cultos coercitivos. Hasta Eli se lo dice, oye, pero tú eres su líder. Y la respuesta de este vato, ellos me escogieron que lo sea. O en su caso es, Dios me escogió y ellos lo pueden confirmar. Evidentemente este cuate lo buscó de una u otra manera. Nada más que tiene que parecer que tú lo recibiste. Porque es un argumento que te excusa ante las situaciones cuando todo esto se empieza a ir al carajo. Y hasta Eli se lo dice, el mundo se acabó y tú sigues creyendo en esta mamada. A lo que responde David, en realidad empecé a creer cuando el mundo se acabó. ¿Por qué? Porque hay que entender que parte de las creencias religiosas o cualquier tipo de creencia se vuelve un refugio ante cierta situación que nosotros terminamos viviendo. Y todos vamos a buscar en qué refugiarnos, en cualquier ideología que nos dé una respuesta y sobre todo un refugio para ante aquello que estamos experimentando y viviendo. Y eso lo notamos en la plática que tiene Eli, porque hasta le dice, oye, tu suerte se acabó. A lo que responde este cuate de, no creo en la suerte. Yo creo que todo sea por una razón. Y eso me caga porque se vuelven expertos en justificar y encajar todo lo que ocurre en el día a día con la perspectiva y narrativa que justifica todo acto presente, pasado y futuro, que era lo que te estaba comentando anteriormente. Y de ahí viene la parte cuando le dice, hey, yo había mandado a unas personas que resulta que un hombre y una niña mataron a uno de mi gente. Y qué miedo cuando haces esa revelación porque dices, güey, el nivel de sociópata que es este cuate en medio de toda la conversación donde estaba manipulando a Eli para obtener todo. O sea, es literalmente de un lobo vestido de oveja o de un zorro con esa astucia y esa instinto asesino, podría decirse. Y qué miedo cuando haces esa revelación porque hasta la piel se te pone chinita y dices, su puta madre con esto. Y ya, pasan varias cosas, de ahí terminan atrapando a Ellie, se la llevan, la tienen en una caja y tienen otra conversación donde David revela verdaderamente por qué quiere y añora tanto que Ellie sea parte del grupo. Que para empezar, empieza a espejearse con Ellie, diciendo, tú y yo somos iguales. Y sobre todo en el tema de somos personas violentas. Y yo necesito una persona que sepa y que pueda con todo esto. Necesito a alguien que me acompañe. Que al final, eso es lo que buscan este tipo de personas. Personas a las que puedan controlar, puedan convencer, puedan sumarse a la causa y hagan lo que sea necesario en ese rollo. Por ejemplo, en mi caso, yo en el momento en el que me di cuenta de que en la iglesia, secta o culto en la cual yo asistía aquí en Querétaro,
cuando me di cuenta de los eventos que exaltaban al pastor en lugar de exaltar el mensaje o lo que se suponía que estábamos exaltando era a Dios o a Cristo, pues fue cuando dije, como que algo no cuadra aquí. No se está tratando de exaltar a Cristo o a Dios en este rollo, estamos tratando de exaltar a una persona que le encanta el foco de atención y le encanta mostrarse como el siervo de Dios y obtener todos los beneficios de gente que sinceramente puede amar a Dios y entrega recursos, tiempo, esfuerzo y dinero para que otras personas, porque aman a este ser divino. Del carajo. Pero bueno, entonces se espejean y sobre todo le dice, somos muy similares, tenemos un corazón y un espíritu violento. Y entonces es así de, güey, que todo el pedo que tú me estabas hablando hace rato de amor, de un propósito, de cuidar y todo, y regresamos al punto, lo pueden justificar como se les dé su pinche gana, porque nunca pierden, nunca van a perder. No, pero es que, pues vemos al rey David, que en ese momento era pastor de ovejas y cómo protegía de lobos y osos a sus ovejas con violencia. Y el punto es que puedes justificarlo como quieras y como sea. No vas a perder. Nunca vas a perder. Y vemos que David se revela realmente como él es ante Eli. Hasta Eli se saca de pedo y le dice, oye, ¿por qué me dices todo esto? A lo que le responde, porque puedes con ello. Los otros no. Ellos necesitan a Dios, necesitan el cielo, necesitan un padre. Y podemos ver cómo la religión es tratada como una mera herramienta solamente para conseguir lo que estos cuates quieren. Y David le responde, solo quiero un igual, un amigo. Sí. Y eso es igualito. Cuando yo fui subiendo en la jerarquía de la iglesia, culto o secta donde estaba, empiezas a ver cómo se mueve todo detrás de cámaras. Y recuerdo varias veces llegar y decirle al pastor o al líder así como, oye, como que esto no me cuadra, esto, o sea, esto como que no suena muy correcto o no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Malversación de fondos, cómo trataban a ciertas personas, cómo las utilizaban, cómo fueron tan severos por algo mínimo, mientras que en otros casos, o sea, simplemente procuran esconder, o sea, cosas. Por ejemplo, había un líder de jóvenes ahí en la misma iglesia donde yo estaba, él era el encargado de dinero, de la tesorería de la iglesia, y él empezó a robar de ahí para viajes, cambiar su carro, mejorar su casa, incluso pagarle por sexo a las chavas en la iglesia, hasta que simplemente todo esto se cayó. Y cuando fueron con pruebas a decirle al pastor, él solamente dijo, no, o sea, eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, negó todo, trató de cubrirlo, pero el otro pendejo, que era el líder de jóvenes, cuando se da cuenta que lo cachan, en ese momento le escribe y le dice, oye, borra todas las capturas, todos los mensajes, capturas de transferencias que te hice. Se lo estaba diciendo a la chava que, por cierto, este cuate también estaba casado y aún así le valió y se metía con otras morras. Todo esto dentro de la iglesia, papá. O sea, no tienes idea de las cosas que ocurren allá adentro. A lo que cuando este cuate manda el mensaje a la morra de borra a todos, pues él no sabía que el papá ya tenía el celular con todas las contraseñas de la chica, a lo que va con otros pastores y le dicen, miren, acabo de ir con este cuate y no me hizo caso. Evidentemente es culpable. Y pues ahí es ya cuando el pastor principal dice, si voy a salir cagado, pues entonces crucifican a este cuate. Yo no sabía, pero ya me di cuenta que no eran mentiras. Discúlpenme. Hagamos justicia. Y vemos a David, porque entonces Eli se defiende y le rompe el dedo y hasta David le dice, pequeña zorra. Y dices, güey, o sea, eras tú el que estaba proponiendo mamadas. O sea, tú ya le estabas así como de, necesito un igual, ven conmigo, que la madre. Dices, hijo de tu putísima madre. Es que es eso, o sea, como ya viví estas situaciones, me prende. Una cosa que podemos notar es que en todo este capítulo, Ellie tiene que ver por sí misma. Y va a tener que aprender que la única que puede salvar a Ellie es Ellie. Y tristemente, la única forma en la que se pudo salvar en esta ocasión era a través de la violencia.
porque estamos en un mundo que la única manera de sobrevivir es siendo violento. Y ejercer ese tipo de violencia y de esa manera, y de encontrarse con un mundo de esa forma, la cambia por completo. Y hay hasta cierta poesía en esta confrontación que tiene David y Ellie, porque terminan estando en un lugar encerrado que empieza a arder, que podría interpretarse como la batalla en el infierno contra el mismísimo diablo, que se había vestido de oveja, porque al final igual Satanás era un ángel de luz, lo cual estas imágenes son sumamente poderosas. Y en este capítulo podemos ver la versión más oscura de Joel, aquel que Tommy llegó a conocer, que Marlene llegó a conocer y que otras personas también conocieron, y era por eso que vemos que Joel tenía una fama. Lo vemos con la esposa de Tommy, que le dice a Ellie, como que no deberías fiarte mucho ni andar con esta persona, porque no es chida. Conociendo y justificando y hasta diciendo que todo lo que Tommy había hecho en el pasado fue gracias a Joel, cuando también Tommy tenía cierta responsabilidad. Y al final son cosas que se tienen que hacer para sobrevivir en el mundo que están viviendo. Y también vemos que por ese Joel es que Robert en el primer capítulo se está cagando ante Marlene y le dice, pero es que vas a ir con Joel y le vas a decir, y es a lo que Marlene le dice, no, tranquilo, esto no pasó, ya quedamos, no pasa nada, sigamos haciendo negocios, tú tranqui, yo contengo a Joel. Y al final es una oscuridad que le ha permitido sobrevivir a Joel en este mundo violento. Y entonces empezamos a ver a Joel que va para salvar a Ellie. Y estamos nosotros esperando el momento en que Joel llegue y se enfrente a David, pero no vamos a experimentar esto. Joel sí llega a salvar a Ellie, pero lo hace más de una manera emocional. ¿Y cómo me quiebra esa imagen? Porque está Ellie caminando y Joel llega y Ellie todavía sigue con la adrenalina de la violencia ejercida para su supervivencia, a lo que Joel la agarra, la mira, y ese momento donde ves tanto temor en Ellie y al identificar a Joel logra tranquilizarse y verlo y se abalanza hacia él para abrazarlo. Put. O sea, no tienes idea de cómo esa sola escena me quiebra. Emocionalmente esa escena es muy fuerte. Y Joel teniendo a Ellie y diciéndole, ok, baby girl, I got you, I got you. Y la fuerza de esa escena no solamente está en Ellie, sino también está en Joel. Porque esas palabras no las había dicho en 20 años. A nadie había llamado baby girl porque de esa forma llamaba a su hija. Y en ese instante considera que Joel había perdido a Ellie y dijo, acaba de suceder mi mayor temor, no ser capaz de protegerla. A lo cual Joel siente tanto alivio de encontrarla y de encontrarla bien. Inconscientemente termina viendo a Ellie como una hija suya. Puta madre, qué pesado está este capítulo. Y tú puedes notar que esta experiencia rompió a Ellie y la cambió completamente. Y de eso es más evidente en el siguiente capítulo. Pero ya solo queda ver cómo evolucionará y cómo sanará esta herida en el siguiente capítulo. Sí. Y ya, bueno, estos son todos mis comentarios del capítulo 8. Y este es un video más largo, más personal, hablando de cosas que generalmente no hablo y no de esta forma pública. Pero bueno, ya salió. Ya lo viste, llegaste hasta el final. Muchísimas gracias por llegar. No olvides dejar tu like y también poner en los comentarios y platiquemos ahí. Y qué difícil y qué duro capítulo por platicar en cuestión de experiencia de vida y también emocionalmente. Así que, sin más, mi nombre es Lalo, pero me dicen el Sohan y nos vemos en el siguiente y último capítulo de la temporada de The Last of Us. Bye.